Le voy a platicar un poquito de la biografía de mi abuelo. Él nació el 24 de agosto de 1887. Muere el 24 de octubre de 1986. Casi cumplió los 100 años de vida. Que era una persona muy querida no solo por su familia, sino por el pueblo. Estaba muy chiquito cuando él murió, yo tenía algunos 2 años, yo creo, cuando él falleció. No me acuerdo bien de él, Pero la historia de mi abuelo siempre nos la contaba mi mamá y mi papá y cómo era aquí en Santa Anita, la tradición del abuelo. Uy, que le encantaba la pirotecnia. Me acuerdo muchísimo cuando íbamos ahí con él a visitarlo, a ver cómo estaba y todo. Él estaba agarrándose la pólvora y metiéndola sobre los tubitos de los cohetes para empezarlos a aventar. A él le gustaba la pirotecnia, pero más que todo por la devoción que tenía de la Virgen Santísima. Él todos los años trabajaba tierras de otras personas, era mediero, así le llamaban aquí. Le rentaban o tenía las tierras de otras gentes y las trabajaba. Él desde que empezaba la labor, estamos hablando de mayo, junio, escogía una fracción o una parcela y así nos platicaba que le decía a la Virgen Santísima, esto es tuyo, te lo voy a trabajar, tú me dices cómo quieres tu fiesta. Si me va bien, echamos la casa por la ventana. Si me va mal, pues va a ser más bajito. Pero casi siempre se le dieron buenas cosechas en esa parcela. Hacia 1510 se desprenden algunas familias de Tlajomulco y se vienen a lo que actualmente es La Calerilla. En ese lugar había veneros a flor de tierra. De estos veneros, el polvo que había del jal hacía que el agua se viera zarca o blanquecina y surge el nombre de Atlistac, cuyo toponimia significa Atl, agua, y Stac, blanca, Atlistac. Entonces ahí estuvieron establecidos hasta pues 1530, que es cuando llegan los españoles y se le da el nombre de Santa Ana Atlistac al darle patrona a Señora Santa Ana, que es la madre de la Virgen María. Con el tiempo llega un peregrino, un religioso, no se sabe exactamente si era franciscano o no hay nada escrito, nada más habla de un ermitaño o un religioso. Este religioso trae consigo una imagen de la Virgen María pequeña de apenas 50 centímetros, en aquel tiempo dicen es de una vara de alto, ¿sí? O sea 50 centímetros. Y Justina, que es una mujer que conoce el secreto de las plantas medicinales, empieza a atenderle, el mal no puede ser curado, fallece en su choza y ella pues se queda con las pertenencias de aquel religioso y entre ellas pues aparece aquella pequeña imagen a la cual empieza a darle veneración. Muere la india Justina y la imagen va hacia al templo, que es donde hoy es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí en ese lugar le empezaron a dar veneración ya en aquella capillita. Los indígenas atlistecas tenían la costumbre, hablaban el coca, eran cocas su grupo, tenían por tradición dar el nombre del padre a los hijos. Hoy todavía es una costumbre que predomina. Cuando alguien se casa y el primer hijo, el señor se llama Antonio, le dicen Antonito o Toñito, ¿no? O si se llama Teresa la mamá, a la niña le ponen Teresita. Poco a poco, incluso en los registros que hay históricos, se habla de 1750, 1775, esa transición. Santa Ana con doble N, Santa Anita con doble N, Santa Anita hasta 1775. Entonces, si tenemos ese estatus en donde se pierde el Santa Ana Atlistac, es entre 1750 y 1775. Las crónicas que hay, se habla que un sacerdote echa suertes, así es como dice literalmente, echa suertes, y sale el de la Asunción de María a los cielos. Entonces, su fiesta en 1700 empieza a celebrarse el 15 de agosto hasta 1782, que es cuando se cambia a otro título litúrgico, que es el de la Candelaria. A partir de ese momento, las fiestas patronales son el día 2 de febrero.
vez mi papá andaba en un caballo y seguramente lo andaba calando o mi papá no sé qué andaría haciendo. Total que el caballo patinó y se cayó, aventó a mi papá y el caballo le cayó encima, en una pierna. Entonces, pues mi papá quedó muy dolido, muy golpeado y le iban a cortar su pierna. Y pues nosotros, mi mamá, yo oía que mi mamá le pedía mucho a la Virgen que le salvara su pie. Y después encontraron a un doctor que se llamaba Jaime y él con medicina lo curó y mi papá logró aliviarse gracias a la chaparrita. Cuando sucedió lo que le pasó a él con una cámara, que eran antes unas cajas de dinamita, hacían un hoyo ahí y enterraban la caja de dinamita y era como ahora las bombas, ¿eh? Entonces se retiraban, dejaban la mecha y la prendían de retirado y ya explotaba la bomba, que era parte de festejar ya el día. Y esa vez que pone la cámara y no prendía, llega la mecha, pero no prendía y va él y se asoma. Y al querer él ver si la mecha estaba prendida, explota y por lógico lo quema él y él queda todo quemado y con los ojos, decía mi mamá que se le veían como huevo cocido. Entonces lo que dijo un padre fue que le taparan rápido los ojos y se lo llevaran así. Según ellos creían que estaba muerto y lo estuvieron velando. Y pues mi mamá llorando y gritándole a la Virgen que no se lo llevara porque tenía sus hijos chiquitos y todas esas cosas que las mamás sentimos. Entonces, pues ya lo iban a mi papá a atender cuando empezó él como a respirar. Cuando de repente una de mis tías, hermana de él, ve que se empieza a mover y dice, se está moviendo, no está muerto, y rápido empiezan a querer quitar todo para que él no tenga la impresión. Y ay, mi papá está vivo, y no, pues contentos porque mi papá regresó a la vida. Y pues fue un gran milagro que creemos que la Virgen le hizo. Entonces, pues, por esas razones mi papá le tenía mucha devoción a la Virgen. Y él le prometió a la Virgen que iba a seguir celebrándole cada día primero por muchos milagros que ya le había hecho. Y dijo que mientras él viviera, así no tuviera para comer, él iba a juntar para hacerle su día. Y así fue, y la tradición la han seguido llevando los tíos y ahora ya la tercera generación. A nivel internacional se da en 1918 la epidemia de la influenza, o en aquel tiempo aquí en los pobladores le conocían como la gripa española. Entonces se empieza a propagar en octubre y noviembre y llegan a darse hasta 18 defunciones en un solo día. Lógicamente hubo pocas y estas se fueron incrementando, pero en el momento en que fueron ya 18 muertes en un solo día y tenía la comisión, el comisario municipal, de ir a recoger los cuerpos casa por casa y luego una vez que terminaba de recoger los cuerpos tenían que poner en una fosa común estos cuerpos y a la hora que vaciaban la carreta, porque era una carreta jalada con un caballo, se escuchaban quejidos, es decir, en algunas ocasiones a personas moribundas se les enterraba vivos a fin de evitar más el contagio. No había alimentación, las autoridades sanitarias les habían pedido no reunirse más de 2 personas en un lugar
por ejemplo, en las tiendas, en el molino, en la iglesia no se permitía que se celebraran misas también. O sea, fue una situación caótica y más que esto conllevó más de un mes, casi 2 meses, de muerte día tras día tras día. En esta situación se encontraban los pobladores y aceptaron a pedir al padre guardián que Nuestra Señora de Santa Anita pasara por las calles para que los enfermos pudieran pedirle cara a cara la salud y pudiera terminar aquella enfermedad que temían en algún momento se dijera, así dicen las crónicas, se dijeran, aquí había un pueblo que se llamaba Santa Anita. Entonces sacan a la imagen en una peregrinación y regresa a lo que hoy es la casa pastoral, ahí es donde la reciben, a la imagen, y al día siguiente de aquellos que estaban contagiados fueron sanando y únicamente murieron 2 personas. Cesó la enfermedad. A raíz de eso, los mismos pobladores y los franciscanos le dan el título de abogada de los enfermos. Él inició con esta tradición, creemos que de hace 94 años. Tener un documento así fehaciente de que así haya ocurrido, no lo tenemos, pero por pláticas entre los mismos hijos, consideramos que esa fue la fecha en la que él inició, en 1926. Originalmente no era el día 1 de febrero, originalmente tomó un día del octavario que le llamaban aquí, y poco a poco se fue acercando, porque el día más peleado hasta la fecha es un día antes de la fiesta, la víspera de la fiesta. Todo el mundo quiere tomar ese día porque es más orgullo estar cerca del día de la fiesta que retirado. Entonces se fue acercando y desde que yo tengo uso de razón, él tenía el día 1 de febrero. Así que cuando menos 60 años hace. A raíz de que agarró el primer día, ya fue hasta cuando ya Dios se lo llevó. Todos los años agarraba su día. Él sabía cómo, él sabía si pedía fiado, prestado, como sea, pero él hacía su día. Y le gustaba muchísimo la tronadera de los cohetes. Mucho, mucho que le gustaba. Decían que era cuetero, pero no era cierto. Él ahí en la casa se preparaba todo, pero él no sabía hacerlo. Eran los señores que venían de Cocula. Hacían mechas, hacían ristras, hacían cohetes y el castillo. Desde aquí lo fabricaban de principio a fin. Inclusive el armazón, que eran los conotates con carrizos, el armazón del castillo, aquí se fabricaba. La hacían ahí en lo que era su casa, y había otra casa a un lado que era también de la misma, y ahí tenían unas trojas grandes con mucho material. Era lo que más ellos aventaban, la pólvora, ya no importaba tanto la música, porque la tradición de mis abuelos pues era de que toda la pólvora y la luz era reflejado hacia lo que sentían para regalarle a la Virgen, iluminarla pues. Decían que a José Raúl le gustaba muchísimo la pólvora, los castillos, la pirotecnia, incluso que fue el año pasado me cambié de trabajo y en el trabajo allá en el que yo llegué estaba una persona que es vocalista de una banda y ya estábamos platicando de las fiestas y eso, él no sabía que nosotros agarramos un día y ya me dice, no, como yo el día que nunca me pierdo es el día de los robles, están locos por la pólvora. Les encanta la pólvora, ellos están locos, avientan muchísima pólvora, les gusta mucho. Y ya volví a decir así, nosotros somos del día 1. Siempre se busca innovar, se busca que existan elementos nuevos, se busca que impacte a la gente, que nos impacte a nosotros. Y me platicaban que realmente mi abuelo fue el que se le ocurrió esa idea, ¿no? De colgar soldados alrededor con lazos y con los mismos pirotecnia iban subiendo y atacando con escupidores como si fuera una especie de guerra, ¿no? Y a él se le ocurrió, pues él siempre estaba tratando de innovar en esas cuestiones.
Y creo que pues también su afición era ser devoto a la Virgen, pero también su afición era a la pirotecnia. Lo que más me acuerdo es cuando en el día primero estaban todos mis tíos abajo del castillo esperando la quema. Ahora sí que digamos es lo fuerte, ¿no? Del día primero, la pirotecnia, la pólvora, por representación a mi papá José. Un día estábamos ahí en la casa y empecé a aventar, dije, a ver primo, si usted puede, ni modo que yo no pueda. A ver, pásame un fuerte, ya voy, y fueron mis primeros meses de los que empecé a aventar, y aventar, y en esa sala mi mamá dice, ¿quién está aventando los cohetes? Y pues nos volteé a ver, y no, pues yo, y empieza a verme que viento los cohetes. Al momento de verme volteé y dice, ay cabrón, y empieza a salirse las lágrimas, y decirme, no, se nota que los robles lo traen en la sangre. La pirotecnia pues es en su momento algo muy importante para los pobladores, para hacer sentir que están dentro de un festejo, de una fiesta. Incluso hoy en día, si alguien tiene en casa una quinceañera, un matrimonio, a la salida de misa, utilizan aquellos cohetes y nos comentan, ¿qué pasa en Santa Anita que todos los días hay cohetes? Más bien hay que preguntar qué día y hora, por qué no hay, porque no se festeja nada. O sea, las personas tienen ya un sentido en el que es importante la pirotecnia para hacerse sentir que están dentro de un festejo muy importante. A las 5 de la mañana ya estaban todos en la iglesia, ¿verdad? Dándole las mañanitas a la Virgen. Y ya de ahí pues ya se sacaba su banda de su música, ya iba a la casa, ya iba pues a donde él quisiera ir. Después de las mañanitas hacían el recorrido por el pueblo y llegaban a la casa y los músicos y la gente que iba, todos se pasaban a desayunar, a almorzar tamales. Pero cazuelonas de comida, todo eso se repartía para la gente que venía. Mucha familia, gente que viene de fuera. Esta festividad es algo que nos da identidad como familia, que nos genera esta parte no nada más de la religiosidad, sino también es muy importante para la familia el vínculo que se genera a raíz de esto. Es nuestro centro, nuestra raíz. Es un día importante para mí, para mi familia, para el pueblo donde vivo, donde nací, donde siempre he crecido. Y es una fecha muy bonita para mí, muy importante. Ver los cohetes, la pólvora, el castillo, la música, la comida, es algo que nosotros simplemente lo veíamos de jóvenes en películas y ahora hacemos parte de eso. Y no hay mucha gente que puede decir que tiene eso en sus raíces. Y es algo muy fascinante para nosotros. Creo que se va transmitiendo, a lo mejor y no estuve yo directamente con José Robles, pero se va transmitiendo. Y ahorita a lo mejor el significado o el valor pues que yo le doy es, mi papá sigue teniendo ese vínculo con José Robles que lo quiere seguir llevando. Mi vínculo es relativamente con mi papá. A mi papá le gusta y a mí me gusta seguir ese vínculo con mi papá. Y me gustaría pues que mis hijos sigan viviendo. Es un día muy especial para nosotros. Me gustaría que mis hijos, mis sobrinos, todos sigamos como ese tema, porque sí es un día que para nosotros nos llama mucho, lo esperamos todo el año, incluso trabajamos el año, juntamos para poder aportar en este día. La familia siempre, tú sabes, la sangre, como dicen, la sangre llama, entonces siempre hemos tenido un vínculo familiar y pues siempre nos hemos sentido parte, aunque no tengamos el apellido Robles así arraigado, pero lo tenemos por la familia, pues. Creo que al final del día lo importante de la celebración es que nos reunimos todos, ¿no? Hay personas que a veces no vemos durante todo el año y ese día pues todos nos reunimos y... Pues a mí en lo personal me gusta mucho porque es un momento que a mí me encanta ir a las fiestas con mi abuelita y pasar y ver el castillo y la música y todo con él. A mí me encanta y a mí me encantaría que mis hijos o mis nietos lo hagan igual. Gracias a esta tradición he conocido a más familia, he conocido pues a más gente
llegamos, nos reunimos, somos por así como dicen, una muy buena familia, el cual nos vemos bien, nos tomamos pues aprecio, nos la llevamos excelente y el día nos emociona pues, nos emociona volvernos a ver. Cuando caminamos alrededor con el pueblo, con la Virgen y vemos la devoción de todas las personas que vemos lo que ha hecho la Virgen para muchos, que vemos por qué nuestro bisabuelo hizo esa dedicación. Es un honor que nuestros hijos sigan viniendo y ser parte de esto y por eso hacemos todo lo posible que nos acompañen cada año. Siempre he tratado de involucrarme con el día primero, he visto todo lo que hacen todas las demás generaciones, también tratar de dar nuevas ideas y siempre he tenido en mente eso de que tal vez con el paso de los tiempos no van a estar las mismas generaciones y en algún momento pues nosotros, en mi caso yo voy a tener que tomar la batuta de este día y va a ser algo bonito, espero siga tomando toda la importancia que se tiene ahorita, toda esa tradición, todo ese significado que tiene para toda la familia. Mientras se pueda, vamos a hacer lo posible por seguir con esa tradición. Pues no han dejado que les quiten el día y siguen todos cooperando para que siga esa tradición. Y para mí, pues es un gran honor y mucho agradecimiento a todos los que cooperan. Santa Anita pues ya dejó de ser un pueblo, se empieza a convertir ya en una colonia, y pues empiezan a también a ejercer ciertas pues presiones, ¿no? De los vecinos nuevos, pues, ya no quiero ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas a enfrentar y creo que pues va a tener que irse negociando pues o viendo la manera de cómo empatar esas nuevas ideas con las nuevas tradiciones, pues, adaptarnos para poder seguir.